Buenas noches, estamos en día viernes, nuestro último día de la semana para tener nuestra reflexión, nuestro estudio sobre la vida de Jesús en orden cronológico. Así que seguimos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas y hoy vamos a ver desde el versículo 8 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, Lucas 5, versículos 8 en adelante. Hasta el día de ayer habíamos visto cómo se produce lo que es conocido como la pesca milagrosa, cuando Jesús le pide a Simón que tire las redes después de una larga jornada nocturna de pesca que ellos habían tenido y no habían recogido nada. Y entonces se produce el milagro. Las redes están llenas, la barca se llena, invitan a sus amigos para que sus otros pescadores con otra barca que también se llena. Y hemos visto lo que es compartir la generosidad y también el egoísmo cuando no viene del entendimiento de lo que es la bendición de Dios. Y a partir del versículo 8 dice así la palabra del Señor. Viendo esto, Simón Pedro decir el milagro que había ocurrido de la pesca, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hay dos puntos importantes que vamos a mencionar aquí. El primero es que está en el versículo 8. La reacción de Pedro ante el milagro que acaba de contemplar, que se acaba de dar ante sus ojos, que ellos mismos pudieron palpar, porque con sus manos estaban levantando las redes, con sus manos estaban tomando los peces que estaban pescando. Y en ese momento la reacción de Pedro al terminar la jornada y ver las barcas llenas y todo lo que habían hecho en ese momento por la palabra de Jesús, la reacción de él es: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es lo primero importante, ¿por qué? Porque la manifestación del poder de Jesús en ese momento, al dar una orden y el milagro que se produce, la reacción de Pedro en ese momento es no de reconocer a Jesús, como más adelante y casi al final de su ministerio, las palabras de Pedro son: tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconociendo la deidad de Jesús. Pero aquí él no está reconociendo la deidad de Jesús, sino su condición de pecador. Lo repito, versículo 8. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, que en este momento el milagro lo confronta con su propia realidad. El hecho de saber que él necesita un cambio en su vida, que es un pecador, que ofende a Dios. Y por lo tanto no puede estar cerca del Señor. Recordemos que el pecado es lo que nos aleja. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios. Y esa separación justamente es Jesús quien viene a cambiar esa realidad. Y que ya no haya una separación, sino que a través de su muerte, su resurrección, por medio de la cruz, el plan de salvación, entonces nos recuperamos esa facilidad de poder acercarnos, tener una relación directa con el Padre, con Dios. Que ya no haya esa separación por el pecado, sino una reconciliación. Por eso hablaremos más adelante del ministerio de la reconciliación. El hecho de entonces reconciliar al hombre con Dios para que ya esa muerte, esa separación que existía, ya no existe y esa brecha desaparezca. Pero lo primero para que eso suceda es el reconocer la condición del ser humano. Lo que era tu condición, mi condición, al enfrentarnos ante la presencia del Señor. Apártate de mí, Señor, yo no puedo estar ante ti. Tú eres santo, eres puro. Yo soy pecador. Reconocer tu condición. Entonces, la reacción de Pedro es esa. Y es importante, ¿por qué? Porque los milagros dentro del pueblo de Dios, la primera razón por la que se dan es por los pecadores. Es decir, los milagros no se dan
para la iglesia, para satisfacer la curiosidad de los creyentes, de los que ya saben y reconocen quién es el Señor, sino para poder tocar el corazón y las emociones, los sentimientos y la mente de los inconversos. Confrontarlos con su realidad, como en este caso de Pedro. Soy pecador, necesito un Salvador. Para eso se dan los milagros. Para eso es la razón de este texto, para entender que los milagros están para captar y cambiar el corazón del ser humano, reconociendo su necesidad de Dios ante su condición pecadora. Y luego la otra parte que quiero tocar es el versículo 10, cuando dice la segunda parte: pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque Jesús se involucró en el trabajo que ellos realizaban, la pesca. Y es más, rompió todos sus paradigmas de lo que era un pescador, ¿no? Jesús no era un pescador. Sin embargo, Él les dice, vamos. Y tiren la red. La primera reacción pudo haber sido, pero nosotros somos los pescadores, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, Jesús les demuestra que cuando Él dice, Él da la orden, entonces una pesca sobrenatural se produce. Pero entonces ahora cuando les dice, te voy a hacer pescador de hombres, bueno, ya me acaba de demostrar que aún en lo que yo soy diestro, que era Pedro, en lo que yo manejo, en lo que yo he trabajado por años, Él me supera, hizo lo imposible, lo increíble, lo extraordinario. Entonces, si Él me dice que voy a ser pescadores de hombres, en lo que Él maneja, obviamente va a ser mucho más grande el resultado de seguirle. Y el versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Volvieron a tierra con las barcas. Y quiero que entremos en el cuadro. Las barcas están llenas de peces por el milagro que se ha dado. Y dice el texto, volviendo a tierra con las barcas llenas, después de algo tan sublime y extraordinario, dice que dejaron ahí todo. No se quedaron absortos ante el milagro diciendo, oh, y tenemos tanto pescado y ahora ¿qué hacemos? Y bueno, va a estar bueno el negocio. Mire, su trabajo era pescar y vender los peces. De eso subsistían, de eso vivían. Entonces lo primero en nuestros días y para cualquier negociante normal hubiera sido, bueno, qué buen negocio voy a hacer. Ahora al volver tengo para vender y voy a sacar mucho dinero de esto. Esos peces me van a dar por algún tiempo, por toda la semana. Suficiente dinero. Así que tengo que venderlo rápido y hacer negocio para conseguir el dinero de mi negocio, porque es a lo que me dedico. Y mire, muchas veces hay situaciones de cosas que Dios hace de manera milagrosa y la gente se concentra en el milagro y en el resultado para sí mismos de lo que ese milagro puede producir y se olvidan de quién hizo el milagro y de actuar y seguir a quien les dio esa oportunidad. Hay gente que consigue un trabajo y lo primero que hace es, perdón Señor, ya no voy a poder dedicarme mucho a la iglesia, a servirte, porque el trabajo que me diste me está requiriendo tanto. Y entonces comienzan a dedicarse a aquello que al principio era una oración que iba a bendecir su vida. Y cuando el Señor les concede aquello que quieren, entonces se olvidan de la gratitud y del compromiso que tienen con el Señor para dedicarse al negocio. Aquello que surgió justamente de una bendición de Dios. Por eso es importante cuando la bendición llega, cuando un milagro de esta naturaleza llega, tener claro el enfoque, de dónde viene, cómo conseguí esto, por qué Dios me lo dio. Y cuando lo entendemos, entonces no perdemos la perspectiva correcta de seguir en nuestro compromiso con aquel que es capaz de hacer cualquier milagro y de hacer aún lo imposible ante nuestros ojos. Entonces, la invitación es, no perdamos la perspectiva de aquel quien nos hace el milagro, que es Dios. Y mantengamos nuestro compromiso con Él.
Que el fruto del milagro no sea una razón para apartarnos, porque justamente fue una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Así que no olvidemos, así como estos pescadores dejaron las barcas, dejaron el buen negocio que tenían ahí, porque consideraron que más importante era aquel que les había bendecido y les había demostrado que tiene el poder para solucionar no solo su problema económico, sino su condición espiritual, que eran pecadores, para reconciliarlos con Dios. Entonces, nuestra prioridad es, primero cuida tu vida espiritual. En los negocios del Padre, tu vida, tu corazón es lo más importante. Y cuando tienes eso claro, entonces lo demás es añadido y lo puedes dejar a un lado, porque tu compromiso es con nuestro Dios. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos dan estos discípulos pescadores. Señor, que lo primero reconocen su condición delante tuyo. Señor, que cada momento podamos recordar también, Señor, que aquel momento en que tuvimos un encuentro contigo, nuestros sentimientos, Señor, al saber cuánto necesitamos de ti y al darnos cuenta cómo se rompe esa barrera, esa separación, esa división que había en la relación contigo, oh Dios, cuando entendemos que Jesucristo es el lazo que nos une, que restaura esa comunicación, esa comunión contigo, Dios. Gracias por Jesucristo, por su obra, por reconciliarnos contigo, Señor, por hacerse cargo de nuestro pecado, lavarlo y quitarlo de nosotros y permitirnos el acceso a tu voluntad, a tu presencia, a tu gloria. Señor, y ayúdanos a entender también que los milagros no deben producir un alejamiento, un cambio o una diferente perspectiva de lo que es más importante. Señor, tú eres el centro. Tú eres la razón por la cual las cosas pasan. A ti debemos darte la honra, la gloria y las gracias por todo aquello que sucede alrededor de nuestras vidas. Señor, aclara a través de tu Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón para mantenernos siempre en el rumbo y en el camino correcto, siguiendo tus pasos. Te glorificamos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Yo bendigo cada hijo y hija tuya que esté escuchando esta noche, y que esta palabra pueda ser de inspiración para sus corazones, para tomar decisiones claras y volver a enrumbar nuestras vidas en el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado durante esta semana. Nos estaremos viendo el día lunes. Recuerden, como siempre les digo, cada fin de semana, el viernes, sábado, domingo, asista a su congregación, comprométase, haga lo que tiene que hacer en su iglesia, en donde el Señor le ha puesto, y goce y disfrute del tiempo de comunión en el lugar donde usted se congrega. Sea parte activa del cuerpo de Cristo. Nos vemos el día lunes. Que el Señor los bendiga. El día de mañana es viernes, perdón, estaba adelantándome el fin de semana. El día de mañana, que es viernes, tendremos nuestro último estudio. Les mando un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Hasta mañana, que el Señor les bendiga.